La sexualidad no solamente es genitalidad, como nos han vendido, no es el Kama Sutra, no es el sexo oral, no es posiciones específicas. ¿Qué tanto tú crees que ha impactado esa industria, sobre todo la industria pornográfica, en el concepto que nosotros tenemos de sexualidad? Se convierte en la gran maestra y deformadora del tema. El contacto primario con la pornografía se está haciendo cada vez más temprano. Soy insatisfecha, no me siento bien, nunca he tenido un orgasmo. La desvinculación de la feminidad con el placer. Bienvenidos al podcast Una Vida Productiva con el Doctor Proactivo. Si deseas que tu vida siga exactamente como está, este podcast no es para ti. Pero si deseas hacer cambios, seguir creciendo y dar pasos hacia una vida más satisfecha, exitosa y feliz, este es tu lugar. En la vida, cuando uno se traza metas, cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere cambios, cuando uno desea resultados distintos, uno siempre hace análisis de dónde estoy, cómo me siento, en qué estoy satisfecho o no. Pero increíblemente hay un área de la vida que uno casi nunca analiza, que uno nunca se pone meta y que no le da la relevancia que tiene para nuestra felicidad, nuestra satisfacción e inclusive para nuestro bienestar. Y es el tema de la sexualidad. Los seres humanos, por muchos temas culturales y demás, se nos ha hecho difícil tener una sexualidad sana, tener conversaciones abiertas, poder colocar como norte el estándar que yo quiero llevar o lo que me satisface a mí como persona. Y para hablar de ese tema, yo tengo aquí a una, primero amiga, una persona que, bueno, si me pongo a decir, es escritora, speaker, productora, conferencista, mentora, esposa, madre y defensora de derechos en muchos aspectos de su vida, que ha tomado la sexualidad como un estandarte. No solamente por el hecho de todo lo que tenemos que trabajar, sino porque entiende el impacto que tendría mejorarla, tanto en el curso de la vida de nuestros adolescentes como en nosotros como adultos. Yo tengo aquí a Elaine Félix. Gracias Juan Carlos. Me encanta venir y aportarte lo que pueda en este tema. Claro que sí, claro que sí. No, de por sí he entrado, darte mis aplausos y admiración porque yo sé de dónde tú vienes, todo lo que has hecho. Hay mucha gente que no conoce la Elaine que yo llegué a conocer cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública y no es desde ahora. Bueno, son 16 años, sí. Ya tú sabes. Sí. O sea qué bueno que nos podemos seguir encontrando y compartiendo en estos espacios. Claro que sí. ¿Quién es Elaine Félix? Bueno, te puedo definir a una feliz despeinada, orgullosa de mis caídas, que he aprendido a crecer con mis crisis y que me he aprendido a levantar con estilo. Porque uno se sigue cayendo y eso es parte de saber que estamos vivos y que cada caída te da un mensaje y si estás dispuesta a escuchar el mensaje, no solo a llorar, entonces puedes comenzar a trazar tu propio camino y a comenzar a definir tu propio ritmo, no el que te impone la sociedad, y ahí entonces se da el crecimiento, que es hermoso. Totalmente. Elaine, ¿cómo tú das el giro de una persona que inició quizás en áreas completamente distintas a las que estás ahora? ¿Cómo llega ese interés hacia ese tema de derechos, sexualidad y demás? ¿Y cómo te enfocas de tal manera que terminas siendo una persona que trabaja 24/7, se pudiera decir, aparte de crecimiento personal, el tema de sexualidad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en mi libro lo cuento, Crisis y Liberación, fue justamente esa expresión de cómo mi historia tiene un sentido desde mi infancia. Justamente desde mi historia de abuso sexual se conecta el tema de la sexualidad. Y desde ahí, desde esa herida, se traduce en una necesidad de profundizar, entender y aprender. Y en la medida que fui creciendo, que me fui involucrando en otros aspectos laborales, la sexualidad siempre estuvo ahí, pero no estuvo como un tema protagónico como ahora. Justamente en el momento que mi esposo y yo teníamos una agencia publicitaria, entonces surge el tema de que él comienza a trabajar en el mundo editorial. Y en el mundo editorial se enamora del mundo editorial y yo me involucro con él. Y ahí entonces sale el tema de sexualidad. Y como teníamos 3 niños, para nosotros fue sumamente importante porque queríamos que ese tema se pudiera desarrollar socialmente para que nuestros hijos tuviesen una realidad diferente a la que nosotros tuvimos. Y a partir de ahí comenzó el proceso y ha sido una carrera de 16 años
donde ya tengo un máster en sexología y género. Y eso me da tanta satisfacción porque nunca me imaginé estudiando nuevamente. O sea, yendo a otro país a estudiar nuevamente y estar con gente tan joven que también me enseñó una manera diferente de ver la sexualidad. Y te puedo decir que la experiencia ha sido crecimiento puro. Claro. Me siento muy satisfecha del camino. Mucha gente conoce a la Elaine de redes sociales, de las conferencias, de demás. Y poca gente sabe de dónde vino Respuesta y todo lo demás. ¿Hace cuánto empezó ese programa? 16 años. 16 años. Comenzamos con la revista impresa, que las regalábamos en las universidades, que nos sacaban de algunas universidades. ¡Wow! Que básicamente algunos padres decían, ¿cómo ustedes están así? O sea, el tema de la sexualidad siempre ha tenido un halo de misterio y nosotros lo sacamos desde el punto de vista educativo, pero básicamente en una sociedad tan conservadora venía como un balde de agua fría. Entonces fuimos evolucionando, yo como editora en jefe, al ver el impacto de la información en la población joven, me di cuenta del poder que había. Claro. Y me fui enamorando de ese resultado que le daba a un adolescente entender, tener respuestas y sobre todo desconectarse de lo de afuera para comenzar a conectar con ese cuerpo, con esas ideas, con esas preguntas que nadie me responde. Y a partir de ahí entonces, de pasar a editar y de pasar a acompañar a mi maestro, el doctor Fernando Santamaría, que era el que hacía el trabajo que yo hago. Sí, sí. Que al principio yo lo veía con yo decía, wow, ¿cómo él puede hacerlo? Y era tan lindo porque realmente cuando él tomaba ese micrófono y conectaba con los adolescentes, yo veía era un maestro manejando un tema con un nivel de ética. Y cuando el doctor Santamaría me pasaba el micrófono para yo responder preguntas, yo decía, pero es que no, claro que tú puedes. Y fue como que un proceso tan lindo en el que yo ahora básicamente me veo haciendo lo que él me enseñó y es demasiado satisfactorio realmente. Qué bonito, de verdad. Elaine, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros como seres humanos darnos cuenta de la importancia que tiene la sexualidad al momento de plantearnos qué yo quiero para que mi vida sea mejor, metas, crecimiento? ¿Por qué es tan difícil para nosotros abordar ese tema? Bueno, te puedo decir que es una estrategia social y política, precisamente porque la sexualidad no solamente es genitalidad, como nos han vendido, no es el Kama Sutra, no es el sexo oral, no es posiciones específicas. La sexualidad tiene que ver con mi identidad en mi cuerpo, de acuerdo a cómo yo me sienta con este cuerpo que habito y básicamente cómo yo expreso. Yo estoy aquí sentada y estoy hablando de mi sexualidad. Claro. Yo estoy hablando y tú cierras los ojos y tú escuchas mi voz y yo estoy expresando mi sexualidad, cómo te saludo, cómo me manejo, cuáles son mis proyecciones, cómo yo me veo en el espejo, qué tanto odio mi canilla, qué tanto odio mi cabello, qué tan difícil fue hacer las paces con mi edad. Todo eso es sexualidad. El problema es que en una sociedad donde no tenemos una estructura de poder que le interesa empoderar a las masas para que pueda entender el tema precisamente por un tema ideológico, claro, y un status quo que establece qué se puede aprender y qué no se puede aprender. Entonces, lo que sucede es que domina el morbo. Domina básicamente lo que vende el mass media, lo que venden los medios de comunicación, lo que vende el porno, lo que yo aprendo en recreo, comentando con mis amigos. Y desde ahí entonces se crea un patrón que lamentablemente impacta en los resultados que tenemos como país. Claro. No es fortuito que República Dominicana tenga las cifras que tiene en materia de sexualidad. Así es. Entonces, por eso yo abogo porque cada uno de nosotros nos empoderemos y comencemos un proceso de desaprendizaje. Porque el desaprendizaje por primera vez está en nuestras manos. Ya no dependemos de lo que mamá y papá nos enseñen. Ya tenemos herramientas. Y desde ahí podemos utilizar ese poder para aprender lo que nuestros padres no aprendieron. Claro. Y que lamentablemente no pueden darnos lo que no tienen. Exacto. A menos que se preparen y se abran. Y te puedo decir que más que juzgar y decir, es que ¿cómo va a ser que esta generación de padres no entienden? No, es que hasta que tú no tienes la necesidad de tú poder entender cómo a ti te impactó la historia que viviste, porque te diste cuenta de que realmente llegaste a una adultez y ni siquiera puedes ver tu pene de alguna forma sin estar midiéndotelo o sin estar comparándote. No puedes reaccionar sin ira,
si por ejemplo alguien no piensa como tú, si ves a alguien con un tatuaje, vienen tus prejuicios y lo primero que dices es que es un delincuente. Todo eso es sexualidad. Claro, totalmente. ¿Y qué tanto ha impactado ese morbo? Sí, cuando uno habla de sexualidad, lo primero que le llega a la cabeza, increíblemente, por más preparación que tú tengas, esa imagen. ¿Qué tanto tú crees que ha impactado esa industria, sobre todo la industria pornográfica, en el concepto que nosotros tenemos de sexualidad y cómo eso está saboteando nuestra felicidad y satisfacción? Está estudiado. La pornografía es un agente de socialización primaria. Estamos hablando. Cuando hablamos de agente de socialización, es lo que llamamos en educación sexual esa estructura que está construida antes de tu nacer y que es indistinta a tu identidad. Por ejemplo, yo soy Elaine, vengo con un temperamento, vengo con características de nacimiento de mi abuela, tengo una personalidad que se va formando de acuerdo a todos esos aprendizajes que mi entorno comienza a imprimirme, al manejo que tiene mi mamá. La pornografía se convierte en un agente de socialización precisamente porque educa a lo que el adulto básicamente va a entender del tema si no recibe educación sexual en el agente de socialización primaria que debería ser la escuela y la familia. Claro. Si la pornografía se encarga de satisfacer ese silencio que sucede en la casa, porque en mi casa no me hablan, porque mi mamá nunca me explica que el pene no tiene 17 centímetros, ni que yo estoy enfermo porque me levanto con el pene erecto, ni que pienso que realmente estoy haciendo algo malo cuando me toco mis genitales, la pornografía me va a responder. Claro. Y no solamente me va a responder, me va a decir cómo, qué tamaño, de qué manera, cómo se hace, y comienza a deformar el concepto que tiene que ver con el mundo erótico, que no es el concepto de sexualidad. Porque sexualidad es un gran tema que tiene que ver con mi ser, con mi identidad. La genitalidad es una pequeña partecita del tema que tiene que ver con lo que yo hago con mis genitales. Exacto. Entonces, la pornografía como base de aprendizaje, porque responde preguntas, porque te dice, porque te ilustra y te excita, entonces se convierte en la gran maestra y deformadora del tema. Yeah. Entonces, básicamente, y no te puedo decir que la pornografía es un recurso. Sí, es un recurso y es el negocio más grande de Internet a nivel de erotismo. Perfecto. Mueve millones y millones. Y es un recurso válido para el mundo adulto que entiende lo que significa una relación sexual. Claro. El problema es que también el mundo adulto está teniendo un comportamiento que responde a lo que la pornografía le dice, porque muchos adultos no recibieron educación sexual. Wow. Y creen que las mujeres gritan así, que los hombres van a tener, que la eyaculación corre por los aires, o sea, y realmente es ficción sexual. Totalmente. Es mucho el impacto. Y inclusive ahora se ha demostrado en ciertas edades lo que provoca en el cerebro en temas de neuroplastía y áreas específicas y todo eso. Y se ha profundizado mucho al tema y es impactante. En algún momento yo entiendo que podrá venir alguna ley o ojalá. No, y el problema que tenemos, Juan Carlos, es que el contacto primario con la pornografía se está haciendo cada vez más temprano. Sí, muy. Y básicamente eso en educación sexual sí nos preocupa porque los niños y niñas están teniendo un contacto con la pornografía en los mismos dispositivos que utilizan sus padres. Precisamente porque ya yo dejo que mi niño de 5 o 6 años se quede viendo cualquier video y en ese mismo celular yo consumo pornografía. Es fácil, muy fácil. Y es muy fácil que un adolescente que está en la casa también, lamentablemente, porque deja el celular, un niño entra en contacto muy fácil con el contenido. Entonces, estamos teniendo muchas situaciones que se presentan en el mismo entorno que debería proteger las infancias para que no entren en contacto con la pornografía, porque no está diseñada para infantes. Y es un contenido que genera una distorsión importante en infancia y en adolescencia. Claro, es muy fuerte. Y Elaine, entrando, porque voy a tocar ese tema más adelante, el tema de la familia, porque yo creo que es muy importante que dejemos una huella y que podamos aportar un poquito en el podcast. La mujer latina, la mujer en sentido general ha sufrido mucho los estragos de la evolución en la humanidad por tema de cómo fuimos tocando ese tema de derecho, equidad, maltrato y demás, y todavía estamos luchando por muchos países que haya por lo menos lo mínimo de derecho para mujeres todavía en el 2024. Pero a la mujer le ha costado el tema de la sexualidad. Las conversaciones, en mi caso cuando he trabajado alguna mentoría con mujeres,
Es decir, sale que soy insatisfecha, no me siento bien, nunca he tenido un orgasmo. Es decir, nunca he tenido... Eso para cada vez que yo escucho eso, yo digo, wow, ¿y cómo se sentiría uno? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto? Bueno, mira, yo te puedo decir que es un tema que tiene que ver mucho con la programación de lo que significa ser mujer. Para nosotras entender desde dónde viene ese resultado, que básicamente se traduce en la desvinculación de la feminidad con el placer, precisamente porque hay una categorización para tú considerarte una mujer pura, para tú considerarte una mujer decente y seria, el placer sexual tiene que estar relegado a la complacencia del varón que te acompaña y del varón que te valida. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a estar dispuesta, ¿para qué? Para servir, para atender, para complacer y para adornar. No. Esos son nuestros atributos. Y cuando hablamos de esos gerundios que se hacen de una forma bastante rápida, ¿qué pasa con una mujer que se masturba y tiene pareja? ¿Qué pasa con una mujer que compra un vibrador y tiene placer y conoce su vulva y sabe exactamente cómo tocarse y le dice a su pareja, mira, no me gusta la manera en la que me estás tocando, yo quiero que tú lo hagas de tal y tal forma? ¿Qué genera eso? Precisamente desde ahí a nosotras nos enseñaron a complacer, a atender, y atender implica que yo dependo que tu voz me diga, me guíe, me proteja, me penetre. Que son las P que definen al pene dentro del falocentrismo. Claro. ¿Qué pasa si el pene no es quien guía, quien penetra, quien decide, quien tiene, como digo yo, esa jerarquía de poder que determina qué va a suceder ahí? ¿Qué pasa si nosotras no entendemos que nuestro cuerpo solamente nosotras vamos a poder definir qué nos gusta, cómo nos gusta, cuáles son los puntos de placer? Claro. O sea, tenemos lo que llamamos el famoso mapa erótico. Sí. Y ese mapa erótico es tan único como tu identidad. A mí me gusta el cabello rizo abierto, pero yo tengo un rizo diferente a 50 mujeres diferentes y me gusta peinarme diferente que como se peinan todas y como diferente y me levanto una... Eso mismo pasa en mi sexualidad. Quizás a ti te gusta el sexo oral, pero a mí quizás no me gusta. Aunque el porno haya definido que el sexo oral es lo mejor, sí, pero a mí no me cuadra. Yo no siento placer. Eso se llama lo que llamamos singularidad sexual. Claro. Y esa singularidad amerita que tú te eduques y que te desapegues de ese mandato que te dice, no te toques, eso es malo, la vulva no se presta, entonces a lo de misterio, cierra la pierna desde niña, la niña no anda con la pierna abierta, y una serie de oscurantismos que básicamente hicieron que nosotras cerráramos las piernas. Sí, totalmente. Totalmente, o sea, en todo el sentido. Y solamente la podemos abrir para complacer a un varón que nos valida como mujeres exitosas. Porque ¿qué le pasa a una mujer que no tiene una pareja? Claro. Tan linda y sin novio. ¡Wow! Pero precisamente por eso no tengo. O sea, el tema de la validación de una mujer depende, y eso es importante. El éxito de una mujer, según el sexismo, depende de su capacidad de adornar, de su capacidad de atender y de su capacidad de complacer al varón. Si esa mujer no tiene eso, es una mujer que es cuestionada. Y desde ahí entonces se traduce la falta de orgasmo, porque a mí el que me tiene que dar orgasmo es otro, no yo. Sí. Wow. Y profundo. Y mira, por más que hemos avanzado como sociedad en muchos temas, todavía es un tema que ha costado mucho. Sí es verdad que, por ejemplo, muchos hombres han cambiado por completo esa visión. Yo no voy a decir modernos, pero han dejado a un lado el machismo y incluso se instruyen y demás. Pero es muy común que en esos hombres que conversamos sobre esos temas siempre decimos, sí, pero yo no tengo un mapa. Es decir, yo no tengo una guía. Es decir, si tú no me dices, claro, no voy a poder. Porque yo no vengo con una preparación, no importa con cuántas personas haya estado, porque contigo va a ser distinto. Claro. Lo que me funcionó con una no me va a funcionar con otra. Claro. Y si no hay una comunicación de ambas partes, va a ser muy difícil tener una sexualidad satisfecha. Claro, el tema está en que si yo hablo, ¿qué tú vas a pensar? Si yo te digo la posición que me gusta,
¿Cuál va a ser la expectativa que tú vas a tener de mí? Y ahí venimos al origen. Si yo dependo de lo que tú pienses de mí para yo poder conectar con mi placer, hay un problema. Sí, claro. Porque literalmente solamente yo sé qué yo siento cuando tú me tocas y cuando yo me toco. ¿En qué parte de mi cuerpo hay una historia sexual de abuso que hace que esa penetración a mí me duela? Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo veo un pene súper largo o súper grueso y me vinculo con un episodio de un novio que quizás abusó de mí en la primera relación sexual y eso a mí lo que hace es que me bloquea? Entonces nosotros necesitamos rescatar esa voz interior que nos dice por ahí es o por ahí no es, para poder desarrollar no el orgasmo, el placer. Exacto. Porque precisamente el porno también nos ha enseñado que tenemos que tener 1, 2, 3, 4, con el pizzero, con el jardinero, con el que dobla, espérate, el tipo llega y de una vez gritamos y ¡guay! El juidero. No, eso es ficción sexual, claro. Eso es Rápido y Furioso, pero versión erótica. Ahora, tú quieres tener una relación sexual, conecta con el placer. ¿Y cuál es el placer? Ese placer de cuando yo te miro, wow, es que hay una conexión, ese placer de olerte, de conectar con esa boca que yo quiero conectar. Claro. Sí, pero espérate, que esa lengua por ahí no va. Eso es placer. Y eso es literalmente la mejor parte. Si llegamos o no, estamos disfrutando. Exacto. ¿Queremos penetración? No, estamos disfrutando sin penetración. ¿Cuál es el problema? No, mira, lo que queremos es acariciarnos, queremos agarrar y utilizar hoy miel. Vamos a comenzar a romper el patrón del ABC que nos ha vendido el porno, del mete y saca, del romper camas. Y vamos a comenzar a conectar con esos cuerpos y esas energías. Claro. Y va a cambiar el diálogo. Y el resultado va a ser totalmente original y único. Claro, claro. Elaine, y si fuéramos a recomendarle a alguien, mujer o hombre, cómo empezar a hacer cambios. Es muy difícil hacer un cambio drástico en términos de sexualidad. Porque por todo lo que trae y hemos hablado. Tenemos 16 años intentando. Pero una persona que escuche esto y diga, wow, sí, yo quiero empezar ese cambio con mi pareja, yo quiero empezar ese cambio conmigo y mi sexualidad. ¿Cuáles serían esos primeros pininos? Bueno, lo más importante es desaprender. Y eso es lo más difícil. Claro. Desaprender implica que tú vas a tener que comenzar a buscar información para barrer toda la basura mental que te ha metido la prima, la revista, lo que tú viste, la novela, por ejemplo, en esos contenidos que te entretuvieron muchísimo, tú vas a tener que comenzar a desaprender. ¿Por qué? Porque para tú poder tener cambios, vas a tener que tomar acciones diferentes a las que ya tú has tomado en el transcurso de tu vida. Eso implica que vas a tener que leer, vas a tener que exponerte a diferentes contenidos y sobre todo vas a tener que abrirte a nuevas actitudes. ¿Qué quiere decir eso? Para poder construir el miedo a nosotros conectar con nuestra propia identidad, necesitamos comenzar a exponernos a diferentes entornos que nos hagan el clic de quién yo soy. Por ejemplo, hay gente que me dice, Elaine, yo quiero tener una mejor relación sexual, yo quiero tener placer. Sí, pero es que tú no disfrutas el trabajo en el que tú amas. Pero es que la ropa que tú la tienes puesta porque tu mamá te dijo que era el vestido que había que ponerse. Pero es que el pantaloncillo que tú tienes a ti no te acomoda, ese no es el que tú te quieres poner. Increíble. Es que el placer sexual es el resultado de una vida con sentido, donde a mí, el cuerpo en el que yo habito, que es justamente donde también expreso mi sexualidad, es mío, no es prestado. Es que este corte que yo tengo me define a mí. Es que yo como cuando tengo hambre. Es que yo disfruto mi trabajo porque responde a mi esencia. No solamente es un medio para yo producir dinero. Claro. Es que yo me realizo con cada... Y por eso me puedo morir hoy y no pasa nada. Exacto. Porque ya viví. El problema es que hay gente que esperan vivir en la cama. Ay, no, esta noche que yo voy a disfrutar porque voy a tener un orgasmo. Sí, pero el día entero que tú hiciste. No escape. Lo que hice fue pasarme el día esperando que porque ese jefe me tiene alta, esperando que las horas pasaran. Y coño, tengo hambre. Sí, pero es que es básicamente desde ahí se traduce que en la noche o en la mañana tú digas, ¿tú sabes qué? No quiero hacerlo en la cama. Tú sabes que yo no quiero tener sexo, yo lo que quiero es nada más acariciarte la espalda. Y tú comienzas a demandar lo que tu identidad en ese momento le hace sentido. Y desde ahí comienza a ser disfrutable. Claro.
El problema es que para eso yo tengo que desapegarme y desconectarme de las cadenas que me tienen atada al no disfrute de la vida. Sí. Porque la relación sexual es el resultado de una identidad que tiene plenitud porque se disfruta. Porque tú entiendes que la vida es un camino, no un destino. Uh-huh. En el momento que yo estoy aquí sentada y yo estoy disfrutando de esta conversación porque estoy conectando con lo que no... ¡Ay, estoy linda! Mira, me queda bien la blusa. No, a mí si tú me quieres ver, cámbialo. Pero yo estoy disfrutando lo que estoy exponiendo. No me importa si te gusta o no te gusta. Esto es un orgasmo mental. Claro. Entonces, desde ahí también comenzamos a tener mejores relaciones sexuales. Yo creo que la primera vez que yo converso con alguien en este tema y se habla de la integralidad del individuo y del conectar tanto conmigo para poder entonces tener una satisfacción. ¿Cómo lo hemos aislado del ser humano? Como si fuera un acto simplemente a cata de escape, lo mencionaba ahorita. Como una droga, en algún momento inclusive, para susanar todo lo malo que tengo. Y el abordaje para mí, de verdad que es gratificante. Hasta yo me llevo aprendizaje de esta conversación. Qué bueno. El aire, yo sé que para cambiar... hay un cambio en el individuo, pero si queremos dejar una huella, la persona que estamos intentando aportar, lamentablemente el adulto ya tiene muchos sesgos que tiene que tomar decisiones y hacer un camino para que no es que no se puede, pero cuesta más. Pero cualquier ciudadanía, cualquier país, cualquier cultura que quiera ese cambio tiene que empezar en la educación y tiene que empezar con ese niño o niña adolescente. Y yo sé por eso que tú aportas tanto esfuerzo en esa área. Y sobre todo el trabajo con padres. Cuando viene un padre que ya tuvo la debilidad de que su papá y su mamá no sabían. Es decir, no tenían el conocimiento, no tenían la herramienta, no lo supieron y ellos saben lo que entendieron. Pero sí tienen el despertar de yo quiero hacerlo distinto con mis hijos. ¿Cuál tú entiendes que es las barreras que nos están afectando a los padres para abordar a ese adolescente, aun cuando tengo el deseo, pero no me sale? Es decir, no lo puedo trabajar. ¿Cómo sería la...? Imagínate que yo te dé esa taza y esa taza no tenga nada. Y para colmo la taza esté rota, tiene un hoyito ahí abajo. ¿Verdad? Uh-huh. Y viene alguien y me dice, ay, Lani, dame un poquito de agua que tú tienes ahí. ¿Qué yo le voy a dar? Nada. Justamente los adultos que estamos criando hoy, generalmente venimos de entornos donde lo que primó fue el silencio. Lo que llamamos en educación sexual, la educación sexual de la negación, porque el silencio también educa. Claro. La taza está rota y en muchos casos está pichada. Porque cuando interveníamos con nuestros adultos nos daban una galleta, nos decían que los muchachos hablan cuando la gallina. Por ejemplo, si decíamos popola o decíamos, por ejemplo, pistolita, esas eran las palabras que se validaban. Nos hablaban de la cigüeña que nos dejaron. Y todo la cigüeña eso clásica. Fue rompiendo la taza, que es la distorsión que se hace del tema. Cuando nos encontramos con una generación de nativos digitales que tienen información y sobre todo información erótica, tenemos un gran miedo porque nosotros no tenemos y sabemos que nuestra taza está vacía. Y tenemos una generación que nos está demandando mucho contenido. Y ese miedo lo que me tiene que hacer es moverme. ¿Hacia dónde? Pegar mi taza, ponerle un poquito de ega, sin culpar a mis adultos. Porque básicamente esto es un tema estructural. Claro. Nadie es culpable de lo que aprendió a dar. Ahora, el trabajo tuyo es desaprender para saber ahora, desde esa conciencia, lo que yo quiero aprender para dar. Claro. Entonces, llenar mi taza, irla llenando, me toca a mí, irla subsanando y también tratar de darle lo que puedo a mis hijos e hijas con ayuda, porque acuérdate que mi taza está rota y está vacía. Así es. Entonces, para eso tenemos que admitir la vulnerabilidad. Mi amor, yo no sé. A mí no me educaron. Yo vengo de una generación donde ese tema no se habló, pero yo te prometo que yo me voy a entrenar para poder ser ese lugar seguro que yo quiero que tú tengas. Y tratar de convertirme en ese adulto que yo no tuve. Tratar de sentir con mis hijos lo que a mí me hubiese gustado tener cuando tenía esa edad. Porque muchos tuvimos un primer novio escondido.
Pero claro, seguro. Muchos nos dimos un besito, una chuleadita debajo de la mata. Y con miedo. Exacto. Y el juidero. Quizá muchos vimos la famosa Doña Bella, que era una novela. Ah, sí, nuestra generación. ¿Y qué me hubiese gustado a mí? Que mi mamá me explique por qué ella se subió desnuda en el caballo. Te estoy poniendo un ejemplo. A mí me hubiese encantado que me dijeran, por ejemplo, Elaine, la vulva se llama vulva y con la vulva no se juega. Entonces, desde ahí, desde esa misma sensación que nuestros hijos e hijas tienen, porque el desarrollo se da de esa misma forma, también nosotros tratar de recordar lo que se sentía tener esa edad y tratar en la manera de lo posible de escuchar qué ellos necesitan de nosotros para comenzar a llenar nuestra taza y darle un poquito de lo que necesitamos. Y eso implica aprender. Utilizar la data para mucho más que oír la canción nueva de algún artista. Sí, sobre todo. ¿Te entiendes? La receta. Para ver meme. Claro, para ver meme. Sí. Utilice la data que es muy cara para aprender. Sí. Gracias. Tú dijiste una palabra en términos de familia. Escuchar al adolescente. Sí. Yo creo que si cuando me implico, porque también tengo hijos adolescentes y yo sé que aunque se me ha hecho más fácil por muchas formaciones y demás, por formación médica, pediatra y por otras cosas, la forma en que uno conversa con el niño también viene aprendida y no escucha, demanda. ¿Cómo empieza ese padre? Sobre todo al adolescente, que sabemos que ya tiene un tema en esa etapa de la vida. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo aprender a escuchar? Mira, lo más importante es entender que el nivel de atención cambió. Estamos hablando de que esta generación, por la inmediatez de las tecnologías de la comunicación, tiene muchísimo menos capacidad de sostener la atención. Y no es que son más brutos, es que tienen otro funcionamiento. El mundo en el que nosotros crecimos ya no existe. Claro. ¿Qué hace eso? Que el sermón no funcione. Cuanto más precisos y cuanto más específicos nosotros seamos para corregir, más nos van a escuchar. Entonces, para eso el adulto tiene que canalizar sus emociones con la esposa, que no tuvo buen sexo, que no le están pagando bien el trabajo y no descargarse con sus hijos. Sí, eso es lo más importante. Porque generalmente ellos son el punching bag de nosotros y lo que hacemos es descargar todas nuestras basuras cuando estamos incómodos o queremos corregir. Entender que hay una cosa que se llama comunicación afectiva. En adolescencia eso es muy importante. ¿Cuál es la comunicación afectiva? La que ellos te demandan en el momento que ellos la necesitan. Esa 1 de la mañana, mamá, te tengo que decir algo, ¿tú puedes venir al cuarto? Eso es comunicación afectiva. Okay. Pero tengo sueño. Párate, inhala y exhala. Ve al cuarto, dime, mi amor, ¿en qué te puedo servir? Y cállate. No digas más nada. Es más, si tú quieres, no digas dime, mi amor. Entra y dime. Y ya. Deja que ese muchacho se desahogue. Y comienza, no, mamá, entonces me chuleé con presejita, qué sé yo, que no me digas, como estoy viendo una novela. Ajá, ¿y qué pasó? No, entonces tú no quieres verte. Ajá, tú nada más vas a decir monólogos. Deja que ese muchacho conecte con esa persona que se convierte en su lugar seguro en ese momento. Si hay algo de lo que te dijo que no te cuadró, al otro día, en algún momento, ¿tú sabes qué? Lo que tú me dijiste ayer, a mí como que me resonó eso. Yo no estoy de acuerdo con eso que tú me dijiste. Y lo comentas, le aportas tu diferencia, escuchas su opinión, nivelas y ya, se acabó la conversación. Eso se llama educación afectiva, que va a ayudar a que ese cerebro entienda que contigo se puede hablar. Claro. Porque hay algo que el cerebro sabe. Si esta siempre me pelea, siempre está en sermón, con ella no hablo. Claro, totalmente. Y está la educación, la comunicación inefectiva, que es la que yo le doy. Siéntate ahí, vamos a hablar. Diablo, ahí viene, me dispara. Ya con el siéntate ahí, ya. A las 8 de la noche tenemos una conversación. A las 8 me dio una diarrea. A las 8 me dio un dolor, se me metió. Ay, Dios mío. Porque es que ahí viene a decirme lo que a mí no me interesa que me diga. Entonces, si quieres conectar con la comunicación afectiva, que para mí es sumamente importante, tienes que también conectar con la comunicación superficial. Porque esa va a ser la que va a fortalecer que la afectiva se solidifique. ¿Cuál es la superficial? Cuando estamos cenando en la mesa, tú no sabes que Bad Bunny sacó una canción nueva. Yo sé que hay muchachos locos con Bad Bunny. Claro. El video estaba perísimo, pero mira, ella está conectada conmigo y hace que él entienda o ella entienda que a ti te importa y que tú conoces cuáles son sus placeres. Eso hace que mamá o papá se conviertan en lugares seguros, donde yo voy a querer
Y mi casa se convierte en una casa dulce. ¿Cuáles son las casas dulces? Las que salvan no solamente a mis hijos, sino a los amigos de mis hijos. Wow. Porque son entornos donde ellos quieren estar. Y son entornos en los que yo puedo mirar no solamente con los ojos y puedo nivelar contenidos y comportamientos que vienen de afuera. Entonces mi voz hace que lo de afuera pierda fuerza. Por eso se convierten en entornos seguros. Wow. Creo que esa parte va a que sacar la parte como 2 veces. Sí, ya completamente de acuerdo y lamentablemente como seres humanos el deseo no basta y en estos tiempos, y tú lo mencionas muy claro, es una generación que tiene muchas influencias que han modificado un poco su cerebro, su manera de ser y actuar, que no está mal ni bien, porque siempre las generaciones nuevas son las que se están acabando el mundo. Y la de nosotros era la mejor. Sí, siempre. Porque siempre. en mi época, hermana, pero usted nació en el 78, ya su época no existe, por favor. O sea, no haga eso. Claro. Trate de entender la época en la que están viviendo sus hijos. Sí, y nosotros cuando tuvimos esa edad, nuestros padres decían lo mismo, los abuelos, estos muchachos, se está acabando el mundo, es lo mismo. Están perdidos en MTV. Están perdidos con Sí, que MTV. la lambada tiene estos muchachos dañados. Sí. Ahora es TikTok, ahora es Instagram, sí, pero el tema está en que es cuando haya ese cambio intergeneracional donde el adulto insulta a una generación porque lo que está haciendo es desmeritándola. Ese adulto no puede pretender que esa generación lo respete y lo quiera seguir, porque es que lo que tú me estás diciendo es que mi generación no vale. Totalmente. El tema de sexualidad pudiéramos durar 2 horas hablando, pero lamentablemente hay tiempos y yo sé que hay que agradecer que se ha avanzado mucho. Sí. Hay mejor información donde buscar. Antes yo creo que había más desinformación que información. Por lo menos ahora hay más información y más accesible. Pero y no necesitamos la enciclopedia para decir, Juan Carlos, tú tienes el tomo 1 de la enciclopedia. No, lo tiene por ensejito. Sí, no, sí. ya ahora podemos, por claro, lo menos. podemos buscar mejor. Exactamente. Claro. Y hay buenos insumos. ¿Hay algún libro que tú puedas decir para padres? Me imagino que es mejor para padres que para adolescentes. Me imagino que hay más información, más detallada. ¿Hay libros donde la persona puede empezar? Hay muchos libros buenísimos dependiendo del tema. Por ejemplo, está el libro rojo, que es uno de los que yo siempre recomiendo para las niñas cuando se van a iniciar en el tema de la menarquia, que es la primera menstruación. Está, por ejemplo, libros muy buenos que tiene, por ejemplo, el doctor Gary Chapman, donde habla de los 5 lenguajes del amor de los niños, 5 lenguajes de amor de los adolescentes, que son excelentes recursos para conectar con esa manera que tiene el niño o la niña o el adolescente de que mamá se acerque. Los padres no entienden que hay chicos que son de regalos, hay chicos que son de actos de servicio, hay chicos que son de una cenita de mangú con salami. ¿Cómo a mi hijo le gusta que yo me comunique, me conecte con él? Eso es fundamental. Pero además de eso, hay muchísimos recursos como Backyard Parents, que son recursos virtuales, pantallas amigas, que los refiero en mi curso, en el programa que tengo de padres, para que lo tengan ahí como una biblioteca que se utilice con oportunidades de aprendizaje. Ahora me está preguntando que cómo se hacen los niños. En Backyard Parents hay un videíto muy chulo donde se explica cómo se une el espermatozoide y el óvulo. Claro. O sea, hay muchos recursos. Hay páginas como respuestas.com, que básicamente tienen mucha información. Tenemos respuestas en YouTube también. Y hay muchísimos. Y quiero hacer el libro de educación sexual para padres. Ojalá que sí. Lo estoy diciendo públicamente a ver si... A ver si te presiona. El programa de padres siempre está, ¿verdad? Sí. ¿Sale por temporada o...? Yo lo actualizo todos los años. Sí, me imagino. Ya comencé con 4 módulos, ya voy por 8 módulos. ¿8 módulos? 8 módulos. O sea que realmente... ¡Wow! Fue casi un diplomado. Son más de 60 lecciones. ¡Wow! Pero es que la educación sexual se va enriqueciendo cada año. Siempre hay algo nuevo y nosotros tenemos que estar atentos, y trato de que los padres y madres tengan esos recursos, o sea que está disponible para las familias que le interesen. Gracias. Elaine, yo termino este podcast haciendo la pregunta a los invitados. Vamos a suponer, no va a ser así, que tú mueres esta semana y que todo lo que tú escribiste, posteaste, producción, conferencias, todo va a desaparecer. Y solamente puedes dejar 3 consejos. ¿Cuáles serían esos 3 consejos? El primero es que te portes muy mal. Qué lindo. Y te acuerdes de mí. Portarte mal no quiere decir
lo que entendiste por portarte mal. Portarte mal es desconectarte de la voz de afuera para conectarte contigo. ¿Y por qué te digo que es portarte mal? Porque te van a atacar mucho. Sí. La segunda es, brilla tranquila, que tu luz, la que viene de adentro, nadie la apaga. Y la tercera es que el alma crece en las crisis. Tú no vas a crecer en un bonche, ni en un teteo activo. Tú vas a crecer en esa infidelidad, tú vas a crecer en ese quiebre, cuando no tengo un peso en la cartera. Tú vas a crecer cuando no te puedas parar de la cama porque trabajaste tanto que sacrificaste lo último que se debe sacrificar. Tu salud mental, tu salud física. Ahí tú vas a entender lo que realmente vale. En ese momento, tú eres realmente exitosa. Si lograste escuchar lo que esa crisis te dejó, créeme que tú vas a tener un aprendizaje que no te lo va a quitar ni te lo va a dar el dinero. Y ese es el gran poder. Y esa es la grandeza que nosotros venimos a procurar en esa existencia. Amiga, gracias. Yo estoy demasiado feliz. Mi admiración y respeto por toda la trayectoria, por lo que haces, los sacrificios personales que haces para aportar. Gracias. Algunos lo conocemos y sabemos que no es fácil y de verdad que muchas gracias por aportar en este espacio y te deseo todavía muchísimos éxitos y que venga el libro y que vengan muchas cosas más para poder seguir educando y aportando a la sociedad. Gracias, Juan Carlos. Y para mí un honor, de verdad, que esta conversación, yo ni sé cuánto tiempo tenemos porque ha sido demasiado chula, le hemos disfrutado muchísimo, así que te deseo lo mismo. Gracias que sí. Señores, todas las personas que le aportó y que entienden que hay mucha gente que necesita escucharlo, por favor, compartirlo, den ese granito de arena para que podamos mejorar y ser más satisfechos y más felices. Besitos, pórtense mal, acuérdense de mí.